Gracias, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta última tarde del foro del Encuentro de Innovación en Docencia, Construyendo la Docencia del Futuro. Esta tarde con una conferencia a cargo de dos académicos de la Escuela de Ciencias Biológicas que forman parte del programa La DICIEN, Laboratorio de Innovación y Didáctica de las Ciencias Exactas y Naturales. Nos acompañan la doctora Adriana Zúñiga Meléndez, es doctora en Enseñanza de las Ciencias y la Tecnología por la Universidad de Granada, España, especialista en competencias científicas y habilidades de pensamiento científico. Es máster en Gestión y Liderazgo Educativo por la Universidad Nacional, licenciada en Enseñanza de las Ciencias también por la Universidad Nacional, posee un diplomado en STEM, STEAM y Ambientes de Aprendizaje por la Organización de Estados Americanos. En la actualidad es académica de la Escuela de Ciencias Biológicas, coordinadora del Laboratorio de Innovación de Didáctica e Innovación de las Ciencias Naturales y del proyecto Promoción de Habilidades Científicas, Matemáticas, Tecnológicas, Ciudadanas y Pedagógicas bajo el enfoque de educación STEM. Ha desarrollado investigaciones centrales de innovación y mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, desarrollo de habilidades de pensamiento científico, desarrollo de competencias para la vida, divulgación científica, entre otros. Y cuenta con más de 20 años de experiencia en docencia universitaria, así como en docencias a nivel secundario. Alejandro Durán Apuy también es académico e investigador de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, máster en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica, licenciado en Biología con énfasis en manejo de recursos naturales y bachiller en Biología Tropical de la Universidad Nacional. En la UNA y en la Universidad de Costa Rica ha trabajado en proyectos en las áreas de educación ambiental, promoción de habilidades científicas, ciudadanas y pedagógicas, corredores biológicos interurbanos, desarrollo sostenible e interacción entre el ser humano y las especies silvestres. Cuenta con más de 15 años de experiencia docente en la carrera de biología y en la carrera de enseñanza de las ciencias, donde ha investigado metodologías activas centradas en el aprendizaje, educación ambiental, ciencia ciudadana, entre otras. Le damos la más cordial bienvenida a los expositores de esta tarde y les agradecemos que hayan aceptado compartir con la comunidad universitaria sus experiencias, sus aprendizajes y buenas tardes, bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes y muy agradecidos por la invitación que nos hacen y la verdad que es un honor poder compartir un poco del trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de varios años, ¿verdad? Tanto en el campo de la investigación como la extensión y la docencia, ¿verdad? Entonces voy a permitirme compartirles una pequeña presentación a partir de la cual pues vamos a generar algunas reflexiones en torno a lo que desde el laboratorio hemos podido ir gestionando. Como mencionábamos ya, pues el laboratorio de la DICIEN, denominado en sus siglas, es el Laboratorio de Didáctica e Innovación de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional. Y pues en el marco de este laboratorio hemos podido ir realizando algunas actividades, intercambios en el marco de generar experiencias en términos de o en cuanto a las metodologías activas. Este laboratorio ha estado estructurado, digamos, a nivel de persona o representado por, bueno, mi persona, el compañero Alejandro, la compañera Enid, ¿verdad? O de la Vicerrectoría de Docencia, la compañera Catherine Ugalde de la Escuela de Ciencias Biológicas, el compañero Gilberto Chavarría de la Escuela de Matemática, Giselle León de la División de Ecología, Ligia Solís de la Escuela de Química y muchísimas otras personas que han sido colaboradores estratégicos en cada una de las actividades que nosotros hemos desarrollado. En realidad el laboratorio es un espacio, ¿verdad?, que se ha transformado en una plataforma para articular vínculos y acciones concretas, estratégicas en torno a la innovación y mejora continua de los procesos de aprendizaje de las ciencias exactas y naturales y de todas aquellas que se circunscriben a esto. Perdón, ya me devolví. Vamos.
Nosotros hemos venido trabajando en 4 grandes áreas o 4 ejes centrales. Uno es en el desarrollo de experiencias prácticas para la promoción del aprendizaje activo, en donde hemos intentado integrar a través de las experiencias de los docentes universitarios, de docentes de secundaria y de colaboradores internacionales, todas aquellas metodologías activas y fortaleciendo, digamos, los procesos de conocimiento y actualización permanente de los niños. Entonces, estos 2 grandes ejes, tanto de las experiencias prácticas para la promoción del aprendizaje activo, así como la actualización profesional docente, educación media y universitaria, vienen muy de la mano y hemos venido articulando algunas actividades que ahora más adelante les vamos a comentar en torno a esto. También hemos trabajado en un eje que se conoce como alfabetización científica en espacios comunitarios. En este sentido, pues hemos querido vincular a las comunidades y también llevar y promover este conocimiento científico desde pequeñas o edades muy tempranas, con niños, adolescentes, entre otras, y les vamos a mostrar ahora también a continuación algunas experiencias. Hemos también intentado trabajar muy duro en el espacio interdisciplinario de trabajo académico y estudiantil, esto buscando colaboradores internacionales y buscando el proceso de internacionalización de los currículum enfocados a las líneas de las ciencias exactas y naturales en estos campos disciplinares. En sí, el laboratorio es un espacio áulico interdisciplinario, ¿verdad? Orientado a este proceso de innovación creativa y mejora continua de nuestros procesos pedagógicos y de atención a las disciplinas y las experiencias de conocimiento que desarrollamos ahí. En el caso del eje de fortalecimiento de las capacidades docentes, pues nosotros inicialmente nos preguntábamos o tuvimos como una ocupación de qué eran esos elementos, qué era lo que los docentes realmente necesitaban, cómo podíamos nosotros establecer algunas experiencias o actividades que vinieran realmente a cubrir algunas necesidades de estos docentes, ¿verdad? Porque pues siempre creemos, y creo que es uno de los principios que tenemos dentro del trabajo que hacemos, que es importante que las personas que están involucradas en los procesos sean parte activa del proceso y que sean más bien los que nos dialogando, ¿verdad? Nos digan o nos informen acerca de qué son o qué deberían de ser aquellos elementos en los que quisieran ser fortalecidos. Entonces, en ese sentido, pues empezamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué era lo que debíamos de fortalecer? Y en función de estos diagnósticos preliminares que hemos realizado a través de los distintos proyectos escritos en el laboratorio, nos dimos cuenta que era importante trabajar en los temas de habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico y sistémico, muy propias de los que hacedores o constructores de conocimiento científico, en esas habilidades cognitivas para funciones ejecutivas, habilidades blandas para el trabajo en equipo. Asimismo, trabajamos también en temas de habilidades como la comunicación y en este último tiempo hemos centrado nuestra investigación y nuestro trabajo en el desarrollo y promoción de habilidades emocionales, que también han sido, ¿verdad?, algunas de las demandas, ¿verdad?, o de los retos que hemos asumido como equipo de trabajo. El tema de las habilidades en la investigación, que son muy propias de las ciencias naturales, pues también fueron tomadas en cuenta a la hora de desarrollar cada una de las experiencias en el campo de las metodologías activas y los procesos de innovación que lideramos. Entonces, estas habilidades, nos preguntábamos, si queremos trabajar con metodologías activas, realmente, ¿cuáles son las habilidades que deberíamos de fortalecer para trabajar con estas? ¿Estamos preparados como docentes para poder desarrollar este tipo de experiencias? Bueno, entonces, un poco en este proceso de investigación y diagnóstico nos dimos a la tarea también de decir, bueno, ¿y cómo logramos que podamos integrar estas experiencias para que luego los docentes sean capaces de trasladarlas, ¿verdad?, a sus procesos pedagógicos o a su transposición de conocimiento? En ese sentido, nos propusimos entonces en un primer momento trabajar a través de procesos experienciales. Es decir, nos comunicamos con algunos docentes, los invitamos a trabajar en un ciclo de conferencias a través de seminarios virtuales en términos de metodologías activas. Esto era un compartamos experiencias que hemos hecho, a qué nos hemos enfrentado, cuáles han sido nuestros retos, hemos podido realizar un cambio.
y cuáles de estas metodologías activas habían podido implementar a través de estos cursos. Tuvimos una grata sorpresa, pudimos realizar un ciclo de conferencias durante todo un año, ¿verdad? En donde tuvimos seminarios como una introducción a las estrategias y metodologías para el aprendizaje activo, donde se nos contaron algunas experiencias que tenían que ver en torno a cómo en distintos cursos se había trabajado. Tuvimos también algunas experiencias en cuanto al design thinking o el aprendizaje basado en problemas. Algunos compañeros nos compartieron cómo habían sido sus experiencias. De igual forma, tuvimos un maravilloso taller sobre ciencia del aprendizaje, cómo esto incidía en los procesos cognitivos y desarrollo de métodos para lograr acercar a los estudiantes a un aprendizaje más significativo dentro de las áreas de la ciencia. Bien, pudimos desarrollar o nos compartieron algunos compañeros las metodologías de aula invertida, aprendizaje basado en proyectos. También tuvimos pues una experiencia muy interesante sobre cómo generar argumentación científica, ¿verdad? Y tuvimos también la participación de algunos compañeros en conferencias magistrales, doy clases de ciencia, pero aprendemos ciencia, en procesos reflexivos. Todo esto buscaba entre otras cosas, ¿verdad? Generar espacios para intercambiar cómo habían sido sus experiencias. A partir de todo este engranaje que tuvimos y la participación activa de muchos profesores que quisieron participar de esta iniciativa, nosotros retomamos esto y pudimos darnos cuenta de varios puntos centrales que son los que les mostramos a continuación. Ellos manifestaban que al inicio habían tenido mucha resistencia al cambio y que uno de sus retos más significativos era lograr esos cambios en su clase o en su trabajo cotidiano. En este sentido, pues esa resistencia al cambio no solamente venía de ponernos a pensar cómo mejorar nuestras prácticas, ¿verdad? Y cómo incidir en procesos más innovadores que mejoraran significativamente los resultados de aprendizaje que se andaban buscando de parte de ellos, sino que también había que lidiar con el tema de la resistencia al cambio que manifestaban los estudiantes cuando se les provocaba o se les proponían cosas para las que no estaban cotidianamente acostumbrados a resolver. Entonces ellos en todo este marco, digamos, de estrategias y experiencias que nos presentaron, pues nos decían que ese había sido uno de los principales retos. También que existían muchísimas dudas de cómo se aplicaría, de qué cosas se podían hacer, qué tipos de innovaciones se podían ir desarrollando. Y por último, pues también nos mencionaban, ¿verdad? O dieron, digamos, a conocer que había sido una limitante el tema de pensar en que se requería más tiempo para generar innovaciones, en que se debería dominar, ¿verdad? Muy categóricamente cada una de estas estrategias para poder ser implementadas. Entonces, en el marco, digamos, de todas las experiencias, nosotros entresacamos estos tres elementos centrales que pudieron los profesores ir venciendo y que a través de las experiencias que nos planteaban, pudimos ir viendo que habían ayudado a mejorar y que habían sido un reto en un momento, pero que lo habían logrado resolver. Entonces, también de todo este cúmulo de experiencias que nos compartieron, entresacamos varios elementos centrales que le permitieron a ese docente desarrollar experiencias de innovación en su clase. Una de las cosas más importantes que ellos dijeron era que habían tenido un proceso motivacional intrínseco, es decir, ellos eran los que habían sido conscientes de la necesidad de generar un cambio, ¿verdad? Otra de las cosas interesantes que nos propusieron era que habían tenido la necesidad de conocer más a su población para poder atender esas necesidades puntuales en términos de aprendizaje que se estaban manifestando. Se centraron también en las capacidades que querían desarrollar, es decir, en los procesos o los resultados de aprendizaje esperados puntualmente que ellos habían planificado. Generaron recursos más adecuados y más cercanos a ese resultado de aprendizaje y establecieron entonces actividades en ese sentido más coherentes, ¿verdad? Más consistentes con lo que andaban buscando desarrollar con sus estudiantes. Y por supuesto, a partir de esto se crearon, digamos, normas más cortas y claras en términos de las tareas que tenían que ir resolviendo los estudiantes. Esto lo entresacamos de todas las actividades que ellos presentaron como pilares fundamentales para la implementación de las metodologías activas de las cuales nos mencionaron. Este es un ejercicio muy interesante, ¿verdad? Con profesores universitarios.
Entonces aquí los dejo con mi compañero que les va a contar o les va a exponer un poquito de una actividad puntual en cuanto a la implementación de estas metodologías. Bueno, muchas gracias, Adriana. Primero que todo, buenas tardes a todos y a todas. Y yo les voy a contar un poquito de algunas de las experiencias, ¿verdad?, que hemos desarrollado, precisamente, como bien lo decía Adri, en la implementación de metodologías activas, que como bien se enmarcaba, ¿verdad?, pues sí es un proceso paulatino que requiere, ¿verdad?, primero de un reconocimiento de la necesidad, ¿verdad?, de ir mejorando en nuestras prácticas docentes y obviamente llevar esto, ¿verdad? Para una buena práctica requiere tiempo, requiere dedicación. Entonces vamos a ver tal vez el paso a paso, ¿verdad? De algunas de las experiencias que hemos desarrollado a través de los años. Entonces, si quieres, adelante. Bueno, entonces en un momento nos tocó a la profesora Adriana y a mí y al colega Fabián Araya, pues dar el curso de biología, ¿verdad? Que el curso de biología es el curso básico para las carreras de enseñanza de las ciencias y de biología, ¿verdad? La carrera de biología. Entonces, pues, ¿verdad? Utilizamos este curso como para hacer un pilotaje. ¿Mm? Entonces, adelante. Bueno, como punto de partida, quizás una de las, ¿verdad? De las capacidades que tenemos todos los seres humanos y que es innata es la curiosidad. Y precisamente la curiosidad es la que hace que todos los avances en la ciencia, en la medicina, incluso en la educación, en el arte ocurran. Lamentablemente, ¿verdad? Entonces, esta curiosidad, ¿verdad? Que es natural en los niños y que genera que conozcan el mundo y que construyan sus propias experiencias, pues conforme vamos avanzando en el tiempo, pues se va sustituyendo, ¿verdad? Por situaciones más grupales, por la presión social, ¿verdad? Por una serie de prejuicios que van haciendo que cada vez la curiosidad sea menor, ¿verdad? Y que comencemos entonces a tratar de establecer modelos, ¿verdad? Que muchas veces son muy rígidos y que muchas veces no permiten que nosotros, ¿verdad?, tengamos esa motivación para buscar nuestros propios conocimientos. Adelante, por favor. Entonces, cuando nosotros recibimos, ¿verdad?, en este caso, a los estudiantes en carreras universitarias, ¿qué es lo que pasa con esta curiosidad? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros como docentes precisamente motivamos y atendemos a esta curiosidad en nuestros estudiantes? Entonces, adelante. Aquí les traigo, ¿verdad? Este es un examen mío, ¿verdad? Son preguntas que yo elaboré precisamente muchos años atrás cuando inicié en la Universidad Nacional y que precisamente, ¿verdad? Me tocó arrancar, ¿verdad? Con un curso de biología general. Entonces yo hacía este tipo de planteamientos. Como ustedes lo pueden ver en la imagen, son preguntas de corte muy teórico, ¿verdad? De selección, ¿verdad? Típicas preguntas que yo cuando estuve incluso estudiando biología, pues eran las preguntas que a mí se me hacían. Desde mi perspectiva docente, ¿verdad? Que el estudiante lograra identificar la respuesta correcta era un signo, ¿verdad? O una representación de que estaba asimilando la materia. Entonces, yo como docente de clase me sentía satisfecho de que la materia que yo estaba impartiendo y la forma, la metodología de la clase magistral, pues estaba dando resultados. Y si el estudiante no cumplía con las expectativas de acertar la respuesta, era porque no había dedicado el suficiente tiempo, porque no había encontrado una metodología, ¿verdad?, que le sirviera para estudiar mi materia, pero yo no era tan profundo en cuestionarme si mis metodologías, ¿verdad?, podían ser responsables de que el estudiante no acertara la respuesta correcta. Entonces, avancemos. ¿Qué era lo que ocurría en la clase? Bueno, durante la clase los estudiantes manifestaban de manera intuitiva una serie de preguntas que reflejaban su realidad y que no necesariamente eran preguntas que estaban establecidas a como yo les daba la materia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sobreviven las plantas en el desierto? Si bien se podían responder a partir de la materia, quizás la intencionalidad con que yo daba la materia no estaba precisamente orientada a responder una pregunta como esas. O por ejemplo, bueno, ¿cómo se defienden el cuerpo ante las infecciones virales? Y nosotros abordábamos precisamente todo un capítulo donde se exponía
todos los mecanismos de defensa, pero ellos estaban pudiendo hacer, ¿verdad? Esas conexiones entre la materia que yo le daba y su contexto diario. Y así surgían otras preguntas que me parecían muy interesantes, por ejemplo, lo de los transgénicos, que si los alimentos, ¿verdad? Transgénicos tenían consecuencias para la salud humana, que si esas modificaciones genéticas podían transferirse a nuestro propio ADN, ¿verdad? O cuando veíamos la parte genética, cómo funciona una prueba de paternidad, por ejemplo, por qué las harinas terminan convirtiéndose en grasas y son más peligrosas que las propias grasas en sí mismas, por ejemplo, por qué las aves acuáticas no se hunden, si las mutaciones, ¿verdad? Porque cuando lo vemos en evolución, las mutaciones son las responsables de la adaptación de los animales y las plantas, de los seres vivos al entorno, pero cuando las vemos, por ejemplo, desde el cáncer, son negativas. Entonces eran una serie de preguntas que a mí me hacían cuestionar si la forma, el enfoque y las metodologías que estábamos utilizando para impartir un curso básico de la carrera, ¿verdad? Que son los cursos iniciales, estaban siendo coherentes con los aprendizajes y las habilidades que esperábamos que esos estudiantes tuvieran al término de su perfil profesional. Entonces esto nos llevó, ¿verdad?, a replantearnos un poco y hacer precisamente un pilotaje, ¿verdad? Adelante, Adri, por favor. Y entonces decidimos replantear un poquito, ¿verdad?, el curso e incorporar otras actividades que permitirían quizás al estudiante sentir un poquito más de motivación y responder precisamente a muchas de esas preguntas que surgían durante la clase. Entonces utilizamos, ¿verdad?, proponer preguntas generadoras como motivadores, ¿verdad?, de un proceso de investigación. Entonces, nosotros a partir de las preguntas que ellos generaban o bien preguntas que nosotros planificábamos, les decíamos, bueno, hay una pregunta generadora o usted propóngase con respecto a ese tema y hagamos un proceso de investigación. Entonces, ellos, ¿verdad? Eso sí, tenían que fundamentar la respuesta con evidencia científica y posteriormente, cuando tenían las respuestas a las preguntas, las traíamos a un foro de discusión donde, ¿verdad?, los demás estudiantes analizaban los argumentos que se proponían, pero lo más interesante, ¿verdad?, que surgía de estos foros de discusión era que a partir de todo este intercambio de ideas, de opiniones y de vivencias, ¿verdad?, se generaban nuevas preguntas. Entonces tal vez podríamos avanzar. Se generaban nuevas preguntas. Entonces, yo notaba, ¿verdad?, al igual que los compañeros, notábamos que aumentaba el nivel de participación en clase, ¿verdad?, que es quizás uno de los principales problemas que a veces tenemos, que aumentaba también la información que ellos retenían a través del tiempo y que se sentían entonces muy intrigados o motivados de ver cuáles son los temas que se iban a tocar más adelante. Entonces, avancemos. Por favor. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los temas que ellos investigaban, ¿verdad? A través de las preguntas generadoras, las células madre, ¿verdad? Que tienen una gran importancia a nivel de la medicina, ¿verdad? A nivel incluso de la alimentación, de la parte cosmética, los fármacos, ¿verdad? Personalizados, relacionados con las características genéticas de cada uno de nosotros, cosas, ¿verdad? Como la teníamos una compañera que estaba en proceso de lactancia, entonces le interesaba mucho, ¿verdad? El uso de la placenta, ¿verdad? Después de nacido el bebé. Y cosas también, había gente también muy específica en algunos temas, por ejemplo, como los neutrófilos, ¿verdad? Y cuál es la función en el cuerpo. Avancemos, por favor. Entonces nosotros decidimos que era interesante trasladar toda esa información que se generaba en las discusiones y en los procesos de investigación a los exámenes, porque como les comenté anteriormente, los exámenes eran de marque con X, ¿verdad? En su mayoría, y entonces decidimos, no, tal vez podríamos implementar otro tipo de estrategias. Entonces metimos estudios de caso. Adelante. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, proponíamos que en lugar de preguntas de marque con X, que ya era una respuesta predeterminada por nosotros, hubiera preguntas donde la interpretación, la argumentación, el análisis y la investigación fueran las que generaran en el estudiante la capacidad de entender los temas. Eso sí, y es algo que nosotros, bueno, yo en lo personal entendí cuando hacía esto, que la contextualización de la educación
no necesariamente es que le pongamos un nombre o una ubicación geográfica a la pregunta, sino que se genere un vínculo entre la persona, ¿verdad? Con esa información con respecto a su cotidianidad y cosas que le son llamativas e interesantes. Entonces, por ejemplo, esta pregunta hablaba sobre el cambio climático, había preguntas sobre fermentación. No, avanza, está bien, no hay problema. Preguntas sobre la fermentación, ¿verdad? La siguiente, si quieres. Esta, ¿verdad? Que la resistencia a las bacterias a los antibióticos, incluso eso lo leímos en una noticia de periódico y entonces generó precisamente, ¿verdad? Una pregunta para el examen. Ajá, adelante. En las sesiones prácticas, lo que hacíamos entonces era recrear algunos de los procesos. Por ejemplo, aquí era cómo utilizar enzimas para producir el cuajo, ¿verdad? Que es como se genera, digamos, artificialmente el queso. Bueno, artificialmente no, sino a través de la utilización ya de productos que usted compra ahí y, ¿verdad? La pastilla esta para hacer el cuajo, que es con renina. Entonces ellos podían, aparte de que investigaban la información, podían vivenciar en la parte de laboratorio una recreación de los procesos, ¿verdad? Que ocurrían naturalmente. Avancemos. Ajá. Les poníamos, ¿verdad? Que suponieran que estaban ayudando a alguien, por ejemplo, en la elaboración de un queso, de un yogur, ¿verdad? Y que cómo yo les dirían que alguien que quisiera ponerse una empresa, entonces cómo podrían ellos, por ejemplo, motivar el proceso de producción. Entonces tratamos de que fueran muy contextualizados. ¿Esto qué implica? Bueno, a la hora usted de cambiar preguntas de marque con X o de verdad muy cerradas a valorar la argumentación, el análisis, la explicación, pues usted ya tiene que hacer, ¿verdad? Toda una metodología de evaluación que responda precisamente a ese tipo de metodologías como son los estudios de caso. Entonces también fue un aprendizaje la forma en cómo hacer una rúbrica coherente, ¿verdad? Que reflejara realmente el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Esto también fue un proceso bastante complejo en mi caso personal, ¿verdad? Yo, como les dije anteriormente, yo nunca había trabajado con este tipo de rúbricas, entonces también tuve que comenzar a investigar, ¿verdad? A asignar esta valoración cualitativa, ¿verdad? Y después cuantitativa a los resultados de las pruebas. Pero ya después que yo entendí la dinámica, pues dije, claro, esto permite hacer una valoración más integral del aprendizaje del estudiante en diferentes momentos. Entonces, claro, nos pareció que había congruencia precisamente entre lo que estábamos enseñando y la forma en que lo estábamos evaluando. Avancemos. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Como bien lo indicaba Adri, ¿verdad? A pesar de que había mucha motivación por el estudiante, de que todo lo discutíamos, el proceso lógico es que los estudiantes salieron muy mal en el primer examen, tanto teórico, pero eran exámenes teórico-prácticos, salieron muy mal. Y yo puse un 40, pero en realidad, ¿verdad? Traté como ahí como de no ser muy, ¿verdad? Muy grosero, pero las calificaciones estuvieron muy mal. Y entonces, ¿verdad? Avancemos, por favor. Entonces tuvimos que replantearnos y dijimos, bueno, si los estudiantes son tan participativos, si los estudiantes generan tanta discusión, si generan investigación, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? Entonces nos replanteamos. Y yo creo que esta es una de las claves, ¿verdad?, que nosotros debemos considerar como docentes para que cualquier metodología activa que tratemos de implementar sea exitosa. Y es que el estudiante debe ser partícipe consciente de su propio proceso de aprendizaje. Y es una realidad que a muchos de nosotros nos cuesta porque nosotros fuimos educados en una relación donde el docente, ¿verdad?, era pues a una persona que obviamente sabe mucho, pero que pocas veces nosotros cuestionábamos sus metodologías, ¿verdad? Nada más nos adaptamos. Entonces dijimos, bueno, hagamos una nueva ruta. ¿Cuál fue la nueva propuesta? Bueno, 50% de los casos que utilizamos en los exámenes eran generados por los propios estudiantes y 50% de los casos nosotros los proponíamos como docente. Avancemos. Entonces, por ejemplo, vean, estos son casos que los estudiantes construyeron de cosas que les parecían interesantes, el efecto del veneno de las serpientes, ¿verdad? Que las serpientes son animales que tienen toda una relación ahí de misticismo y temor por parte de las personas, entonces también eso ayuda, ajá, conocer acerca de las serpientes. Por ejemplo, podemos comer papel, ¿verdad? La celulosa, pues es un polisacárido similar al almidón, pero
podríamos nosotros, ¿verdad? Bajo nuestro sistema digestivo asimilar la celulosa del papel. Bueno, yo me imagino que ustedes también deben estar reflexionando un poco acerca de estas preguntas, ¿verdad? El efecto del alcohol en la salud humana, esto me encantó, ¿verdad? Porque dedicamos más que una clase a entender, ¿verdad? Cómo todos los cambios en la fisiología y en los comportamientos que ocurrían en las personas, ¿verdad? Por el consumo del alcohol. Y entonces se entendieron muchas de las cosas que les pasaba, ¿verdad? La resaca, la entendieron, la deshidratación, la entendieron perfectamente, los daños a largo plazo en el hígado, por ejemplo. Entonces, ajá, ellos proponían los casos. ¿Subió el éxito? Sí. Ya ellos entonces lograron responder los casos, ¿verdad? Porque ya eran situaciones que ellos podían identificar en su vida cotidiana. Entonces estaban muy motivados no para sacar una buena calificación en el curso, sino para entender sus propios procesos diarios. Ujú. Adelante. Bueno, entonces aumentamos la apuesta. En el tercer examen, el 75% de los casos eran generados por los estudiantes y ya nuestra participación era más de orientar los procesos de investigación, apoyar un poco las respuestas, de corregir algunos términos mal utilizados, pero ya la clase, ¿verdad? Estaba muy orientada por las intenciones que tenían los estudiantes de su aprendizaje. Ajá. Y entonces cuando aumentamos la apuesta, pues la nota subió a más de 90. Y ya los estudiantes entonces, ¿verdad? Visualizaban más bien como una oportunidad de traer a la clase una serie de preguntas para compartir con sus compañeros y compañeras y para generar conocimiento. Incluso ellos decían, es que yo llevo esto a mi casa y le expliqué a mis papás, le expliqué a mis amigos a partir de mi propio proceso de investigación. Entonces, estábamos entendiendo que estos conocimientos, estos saberes, no solamente eran para satisfacer un examen de un curso, sino eran saberes que estaban llevándose hacia afuera de la institución y estaban promoviendo cambio en personas que nosotros como docentes ni siquiera conocíamos. ¿Ok? Adelante, por favor. Bueno, este curso también permitió, ¿verdad? Y así lo estipulamos, que nosotros queríamos que hubiera una congruencia entre la fundamentación teórica con la parte práctica. Entonces propusimos la metodología, ¿verdad?, de investigación en campo para conocer, en este caso, el tema de la biodiversidad, conocer muchos de esos animales, plantas, hongos, microorganismos que mencionábamos en las clases. Entonces hicimos una gira de campo a la Estación Biológica La Selva, ¿verdad?, que es un lugar muy bonito que los invito a ir también, ¿verdad? Ojalá tengan la oportunidad. Adelante. Entonces ellos plantearon procesos de investigación. Escogieron algunas especies de plantas, de animales o de hongos para estudiar y entonces generaron recursos didácticos de cómo podíamos nosotros compartir con la sociedad la información del proceso de investigación. Entonces ya ellos tenían muy claro que la meta no era pasar un curso meramente, sino era, ¿verdad? Tanta información valiosa que existe, llevarla entonces a otros contextos fuera de la universidad. Entonces habían, por ejemplo, cosas que a veces nos preguntamos, y yo lo veo mucho en las redes sociales, ¿qué hacer con un animal silvestre que uno encuentra atropellado, por ejemplo? O por qué Costa Rica, a pesar de que es un país tan diverso, tiene un tráfico tan alto de especies, ¿verdad? O si hay hongos comestibles, ¿verdad? Hay muchísimos hongos y como hay hongos que se pueden comer, hay hongos muy parecidos que son también peligrosos, ¿verdad? Por su grado de toxicidad. Adelante, por favor. Entonces, bueno, ¿qué podemos concluir de este pilotaje que hicimos? Claro que estamos desarrollando en los estudiantes conocimientos, pero sobre todo estamos promoviendo habilidades. ¿Cuáles habilidades? El pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, la interpretación, el análisis de información, la generación de argumentos para responder a preguntas, ¿verdad? De la vida cotidiana, la comunicación, porque como les dije, los foros de discusión generaban muchas preguntas nuevas, ¿verdad? Y mucha información para estudiar después. Y por supuesto la creatividad, porque ahora para ellos hacer un caso probablemente es algo sencillo, pero en su momento el diseño de un caso, ¿verdad? Con todo lo que es el recurso gráfico, la escritura, ¿verdad? Eso fue un gran reto que también tuvieron. Adelante, por favor. Bueno, entonces, ¿verdad? Ahora le cedo la palabra a mi compañera Adriana. Bueno, en seguimiento un poco a este eje que he trabajado en el laboratorio, ¿verdad? En donde hemos propuesto tanto procesos de actualización, fortalecimiento de nuestras capacidades docentes a nivel universitario, también quisimos incidir un poco en el fortalecimiento de las capacidades
de los docentes de secundaria. ¿Por qué? Porque pues estamos asociados al perfil de formación, ¿verdad? De estos que son los formadores, digamos, en el campo de la enseñanza de las ciencias. O sea, la carrera de enseñanza de las ciencias forma a estos profesores. Entonces también resultó para nosotros un reto atender esta población y empezar a trabajar con ellos como parte, digamos, de integrar también el tema de las metodologías activas en sus procesos de integración de conocimiento. Para esto desarrollamos junto con el Ministerio de Educación Pública, la UNED, una experiencia muy bonita en la que diseñamos un sitio web de autogestión en el que le provocamos, y voy a permitir compartir unos segunditos el sitio en el que nosotros le dábamos a los docentes un espacio para que ellos tuviesen un repositorio de materiales, pero también un repositorio a partir del cual pudieran entender cuál era el tipo de habilidades que se podían desarrollar, qué experiencias se podían generar a través de las metodologías activas. Voy a permitir compartirles nada más un pedacito. Dentro del sitio tenemos pues matemáticas, química, biología, física, ciencia, y les voy a compartir la galería en donde teníamos pues un apartado de profesores, ¿verdad? En donde podían encontrar una serie de módulos. En el caso de los profes de biología, habían dos unidades, una unidad que tenía que ver con la fisiología celular y otra con los entornos biofísicos. Dentro de cada unidad, ellos podían encontrar una serie de recursos o actividades, no sé por qué no me están funcionando en este momento los videos, pero bueno, no se están cargando, creo que aquí ya se cargaron. Ellos podían y tienen un repositorio en donde se les proponían actividades para el desarrollo y promoción de habilidades, y cada una de estas estrategias, digamos, metodológicas, están vinculadas con las metodologías activas. También se les construyó un conjunto de materiales a nivel de videos en donde ellos podían, ¿verdad? Observarlos, escucharlos, y se les iba dando una explicación puntual de cómo y de qué tipo de habilidades se podía desarrollar, ¿verdad? A partir de estas estrategias que se proponen. Así, igual en el caso de la física, en el caso de la química, la matemática, la ciencia. A través de este proceso quisimos pues ir fortaleciendo tanto sus capacidades a nivel de disciplina, ¿verdad? Como sus capacidades y experiencias en torno a las estrategias activas y además en torno a las estrategias para evaluar esa implementación de las metodologías activas. Entonces, este es un sitio de fortalecimiento, así le llamamos, de fortalecimiento del perfil docente enfocado a la docencia, digamos, a los docentes de secundaria. Bien, un poco pensando en este fortalecimiento, en el último tiempo, diseñamos otro espacio un poco más enfocado a promover con mayor fuerza ya no solamente estas habilidades de pensamiento científico, de pensamiento sistémico, a través de experiencias con metodologías activas, sino que también, y como resultado de las investigaciones que hemos abordado desde el laboratorio, ¿verdad?, en los distintos proyectos adscritos al mismo, nos dimos a la tarea de ver que no solamente requeríamos desarrollar habilidades de pensamiento crítico y sistémico en estos docentes, sino que era esencial desarrollar habilidades para la ciudadanía, creatividad, habilidades pedagógicas, habilidades emocionales, ¿verdad? Entonces, nos dimos a la tarea de construir un curso al que le llamamos Explorando o el Exploratorio Mi Universo Docente, que tiene básicamente como objetivo desarrollar y promover el conocimiento, el autoconocimiento como una experiencia en el diseño de escenarios de aprendizaje bajo el enfoque STEAM. Es decir, trabajamos y en ese momento lo estamos implementando, ¿verdad? Una experiencia con docentes de las zonas de atención prioritaria designadas por el Ministerio de Educación Pública, docentes de Punta Arenas, Heredia, Sarapiquí, Desamparados, tenemos gente de Esparza, ahorita de Nicoya, que están llevando
el curso. Este curso está estructurado básicamente, bueno, este es el aula virtual, está estructurado en 4 módulos. Un primer módulo a partir del cual lo que se quiere hacer es una exploración inicial sobre mis habilidades como ciudadano competente en el siglo XXI, en donde ellos podían, a través de algunas experiencias prácticas, vivenciales, ir reconociendo la importancia de la implementación de esas habilidades, ¿verdad? Porque habíamos entendido desde este enfoque de proyecto que no hay posibilidad de trasladar y planificar aquello que no tenemos también integrado nosotros como personas, pero que las habilidades y estas experiencias no son lejanas a nuestro propio ser, ¿verdad? A nuestro propio yo como persona antes de profesor. Entonces, este módulo 1 tiende básicamente a desarrollar estas experiencias de conocimiento y a que ellos reconocieran cuáles eran sus habilidades y por qué son necesarias para la vida en el mundo. Un segundo módulo en donde nosotros lo que provocamos es cómo integramos entonces, cómo reflexionamos, cómo retroalimentamos nuestra experiencia de persona siendo docente y cómo podemos trasladar todo el conjunto de habilidades a un proceso reflexivo para mejorar mis capacidades docentes y mi potencial para la innovación y la mejora continua de mi experiencia de aula. Entonces, este módulo 2 le propone o le supone un planteamiento de escenarios de aprendizaje en donde se consideran estas estrategias y estas metodologías activas como pilares fundamentales, pero además asociadas a mis capacidades personales, mi conocimiento disciplinar, entre otras cosas. Posteriormente, tenemos un módulo 3 en el que a través de la metodología de aprendizaje en retos queremos que ellos potencien sus habilidades como docentes STEAM. Se les da un conjunto de retos que ellos tienen que resolver en donde promueven escenarios de aprendizaje, escenarios de innovación, utilizando las metodologías activas y, por supuesto, desarrollándolas a nivel institucional. La propuesta del módulo 3 o esta etapa del curso lo que pretende es que los docentes desarrollen un reto en donde tengan, a través de su experiencia de aula particular, mejorar su práctica docente, incluyendo o estableciendo procesos de innovación, utilizando distintas metodologías. Aquí utilizábamos retos desde design thinking, utilizamos retos desde los escenarios de aprendizaje, retos desde la gamificación, etcétera. Entonces, en esta etapa, pues los docentes desarrollan esto. Y un cuarto módulo está muy enfocado a que ahora sí compartamos esas experiencias utilizando estas metodologías activas y desarrollando entonces una propuesta de entornos de aprendizaje propios en el que nos contaran y sistematizaran cómo había sido el resultado de esas experiencias y la resolución de sus retos. Básicamente, pues este módulo o este curso lo que pretende es integrar habilidades experienciales, o sea, vividas, para que ellos puedan generar prácticas innovadoras, aunque sea con pequeñas cositas, pero haciendo cambios estratégicos que mejoren la experiencia de aprendizaje de ellos mismos como personas, como docentes, pero además las experiencias de aprendizaje de sus estudiantes. Es un poco las iniciativas que se han generado a través de el proyecto o los proyectos escritos en la diseño. Ya continúo. Aquí los dejo con mi compañero Alejandro. Muchísimas gracias, Adri. Bueno, entonces otra de las líneas, recordemos, ¿verdad? De los ejes que tiene la DICIEM, precisamente la alfabetización científica. Entonces nosotros nos propusimos utilizar laboratorios móviles precisamente como una estrategia, ¿verdad? Para llevar alfabetización científica, sobre todo aquellas comunidades que por sus condiciones socioeconómicas pues no pudieran de otra forma, ¿verdad? Llegar a este tipo de, digamos, de experiencias. Y entonces, pues nos dimos a la tarea, ¿verdad? De emprender un viaje por los laboratorios móviles. Nos motivó mucho también. En un principio, pues no teníamos tantos recursos, ¿verdad? Bueno, ahora tampoco, pero digamos que en un principio era más limitada la disponibilidad, ¿verdad? También de coordinar con las instituciones. ¿Y cuáles eran las ventajas de este laboratorio móvil? Bueno, los laboratorios móviles nos permiten recrear situaciones experimentales en diferentes lugares, ¿verdad? ¿Y por qué es importante esto? Porque esto acerca, ¿verdad? Sobre todo a niños y a jóvenes
hacia, ¿verdad?, lo que es esta metodología, ¿verdad?, del STEAM. Entonces, aquí les traemos algunas de las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está en el Colegio Regional de Flores. Cada una de las fotografías representa un área disciplinar. Por ejemplo, está la entomología, está la parte de la mastozoología, o sea, el estudio de los mamíferos, está la parte de la ornitología, el estudio de las aves, está el estudio de los ecosistemas acuáticos. ¿Y saben qué es lo más bonito de todo esto? ¿Se acuerdan que hicimos hace algunos años, ¿verdad? Como les comentaba, el pilotaje con los estudiantes de biología general. ¿Sabes quiénes son estos estudiantes que están ya en cuarto nivel haciendo estos laboratorios móviles? Precisamente esos estudiantes que pasaron por ese proceso vivencial de los estudios de caso. Entonces vean cómo le estamos dando continuidad al proceso de formación profesional de nuestros estudiantes. No nos estamos limitando a los alcances de un curso, sino que estamos impactando positivamente de niveles básicos esas habilidades y esas competencias que después les van a servir precisamente para poder desempeñarse exitosamente en su quehacer profesional. Entonces aquí vemos tanto a futuros biólogos y biólogas como futuros profesores y profesoras, ¿verdad? Trabajando en laboratorios móviles con jóvenes y con niños y con adultos. Entonces es muy gratificante porque nosotros podemos ver que efectivamente se le está dando, ¿verdad?, un proceso de formación integral. Aquí también vean qué bonitas se ven esas mesas, ¿verdad?, llenas de equipos, llenas de materiales. Son nuestros estudiantes los que están realmente a cargo de estas actividades. Nosotros lo que hacemos es una guía y los orientamos de la información, pero en realidad ellos son los que generan los recursos, los que planifican las actividades, ¿verdad? Los que interactúan con los estudiantes. Entonces, ya podemos, ¿verdad?, de manera categórica decir, estos estudiantes el día de mañana van a desempeñarse. Esta nos gustó muchísimo porque estas nos enfocamos en algunas escuelas, ¿verdad?, de condiciones socioeconómicas, pues bastante importantes, ¿verdad? Entonces, estos niños, ¿verdad? Quizás es dentro de su proceso en la escolar, quizás sea la única oportunidad que tengan de acercarse a la ciencia de una forma tan cercana. Entonces, llevamos, ¿verdad? Vean, por ejemplo, la fotografía de la izquierda. Es un niño sosteniendo una serpiente. Y yo le comento siempre a mis estudiantes, o sea, todos le tenemos un miedo natural a las serpientes, eso es parte de ser primates, eso no lo podemos evitar. Pero un niño como este, ¿verdad? Que, no le, que tiene esa capacidad de entender el comportamiento de una serpiente, es un niño que cuando sea un adulto no va a hacerle daño a una serpiente ni a ningún otro animal. También, por ejemplo, vean ahí la segunda fotografía, niños utilizando un estereoscopio, ¿verdad? Y ahí eso a pesar de que para nosotros probablemente es algo muy cotidiano, eso hace que los niños se interesen. Muchos de estos niños y jóvenes cuando llegan a la universidad nos dicen, nosotros nos acordamos cuando ustedes fueron a mi colegio, ¿verdad? Y me acuerdo de que nos hablaron de las serpientes, de las arañas, de los murciélagos. Me acuerdo que hicimos un juego, me acuerdo que hicimos esto. Entonces es muy gratificante para nosotros también ver esa devuelta de la información de la sociedad, ¿verdad? Y ese es nuestro papel como universidad. Nosotros tenemos un gran compromiso con la extensión. También colaboramos, ¿verdad?, con otros grupos o emprendimientos. Hay uno muy bonito, ¿verdad?, que se está gestando con algunos profesionales de la Escuela de Ciencias Biológicas ya egresadas, ¿verdad?, que es el grupo de biomujeres. Entonces nos pidieron también organizar un taller y entonces, ¿verdad? Ahí están promoviendo a la mujer en la ciencia. Y esta actividad, ¿verdad? Que también es una belleza y que nos llena mucho de orgullo, ¿verdad? Que la va a compartir Adriana, que es precisamente la actividad del Día del Niño. Así tal vez un poco en conmemoración y justamente en esta misma línea, el proceso de alfabetización, acercando la ciencia, ¿verdad?, a niños en edades tempranas y promoviendo las vocaciones STEAM, ¿verdad?, STEM, que son tan importantes para los, ¿verdad?, para los procesos de desarrollo a nivel país. Decidimos un día celebrar el Día de la Niña Científica en conmemoración al Día del Niño. Y pues como lema le pusimos construyendo la ciencia del mañana. Esta es una actividad en la que a través de todo el conocimiento colaborativo que construye la universidad, ¿verdad? Y en este caso la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en pleno, participan trasladando o transponiendo ese conocimiento, divulgando conocimiento, acercándolo a estos niños en edades tempranas.
Hace 2 años iniciamos con esta propuesta y el primer año tuvimos una participación de más de 500 estudiantes entre estudiantes de primaria y secundaria, y este año tuvimos una actividad también bastante masiva en la que pudimos articular más de 800 personas de centros educativos, tanto docentes como estudiantes, en las que intentamos acercar ese conocimiento científico a ellos, promoviendo vocaciones STEAM a través de procesos activos de aprendizaje. Más de 100 personas también participaron en académicos y decanes, y nuestros decanes son nuestro orgullo, nuestros estudiantes que también participan activamente del proceso de divulgación científica. Entonces, para nosotros, pues también es una actividad que se ha constituido una gran oportunidad para mostrar que si incorporamos a la gente, que si trabajamos activamente con las personas, si acercamos el conocimiento que producimos, probablemente los resultados en términos de desarrollo científico, tecnológico en el país serán diferentes. Un poco aquí, miren experiencias como tuvimos la participación de los compañeros de Ciencias del Movimiento Humano, en donde nos hicieron algunas actividades lúdicas. Adriana, disculpe, un minuto. Okay. Tuvimos también, pues, con los científicos, acercamos los niños, la Escuela de Topografía hizo también unas actividades muy interesantes, la Escuela de Matemáticas también, y en todas ellas participaron nuestros estudiantes como estudiantes niños en edad escolar. Aquí algunas fotos, tuvimos la participación de la Escuela de Física haciendo pues un lindísimo stand de astronomía, pues estas son algunas de las experiencias que nosotros hemos compartido. Aquí rápidamente les muestro. Bien, hemos tenido algunas alianzas estratégicas. En este caso nos visitaron al curso de taller de biología las compañeras de la Escuela Normal Superior de Valle de Toluca. Para ellos fue una gran experiencia presentarle al máster de enseñanza de las ciencias los proyectos que nuestros propios estudiantes habían desarrollado de metodologías activas. Bien, tuvimos algunas colaboraciones con la Universidad de Huelva, en la persona de don Antonio Lorca, en la que hicimos talleres con académicos y docentes universitarios para mejorar los procesos de integración, modelización y pensamiento de computación en el aula de las ciencias. Y bueno, finalmente, algunos proyectos futuros que se lo dejo a Ale así como en 2 segundos para terminar. Ya estamos. Sí, gracias. Sí, nada más rápidamente, ¿verdad? Bueno, tenemos muchos proyectos, pero algunos también que estamos haciendo muy interesantes. Por ejemplo, el pájaro campana, ¿verdad? Que se está haciendo en la zona de San Vito, que es sobre el paisaje sonoro, cómo también, ¿verdad? Incorporar todos los sonidos para el conocimiento de la biodiversidad también está enfocado para educadores ambientales y para docentes de secundaria. Y, ¿verdad? Otro reto que tenemos también es el de llevar precisamente a centros educativos de zonas marginales, generar comunidades STEAM para promover entonces, como lo decía Adri, ¿verdad? La ciencia, la tecnología, el arte, la matemática y la ingeniería entonces esos jóvenes, ¿verdad? Que muchas veces no tienen oportunidades, ¿verdad? De accesar a la educación formal. Y tal vez para cerrar ahí, ¿verdad? La última, ¿verdad? Que es una frase muy bonita, ¿verdad? Que la puse ahí, que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Es una reflexión, ¿verdad? Que yo creo que nosotros como personas que trabajamos en la educación debemos hacer. Y tal vez nada más para cerrar, quisiera hacerle un reconocimiento, ¿verdad? Aquí a la compañera, ¿verdad? Enid Quesada, que la verdad desde la Vicerrectoría de Docencia ha hecho posible que de los orígenes de la DICIEN, ¿verdad? Existiese. Son muchas manitas las que, gracias a Dios, ¿verdad? Pues nos han ayudado a que este proyecto ya hoy tenga forma, ¿verdad? Y como ustedes ven, pues es muy gratificante también para nosotros compartir las experiencias. Entonces, muchas gracias de verdad, Anit, por todo el apoyo que desde la Vicerrectoría de Docencia pues nos ha brindado. Muchas Gracias. gracias.